Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy trabajaremos el tema titulado El artículo. El artículo es conocido también como el determinante. Aquí tenemos los siguientes criterios. El primer criterio lleva de nombre semántico. Este es aquel que no presenta significado alguno. Quiere decir que cuando lo busquemos en el diccionario, el artículo el, la o los, etc., no vamos a encontrar significado alguno. También indica el género y número de los sustantivos. Cuando hablamos de género, mencionamos masculino y femenino y en número singular y plural. El siguiente criterio es el morfológico. Este criterio es variable, debe concordar con el nombre. Cuando llamamos nombre nos referimos al sustantivo. El tercer criterio, llamado lexicológico, es de inventario cerrado y presenta 9 artículos en el español. ¿Quiénes son esos artículos? Son la, el, las, los, un, una, unos y unas. Cuarto criterio, sintáctico, pues el criterio sintáctico indica cómo funciona el modificador directo del sustantivo, ya sea dentro del sujeto o el predicado. Clasificación. Dentro de la clasificación podemos establecer los siguientes: artículos definidos, llamados también determinados. Dentro de ellos nosotros podemos realizar lo siguiente. Tenemos el artículo el, que se está dando en forma masculino y singular, y los en masculino y plural. La se da en femenino singular y las se da en femenino plural. El único que es considerado neutro es lo y está en singular. Artículos indefinidos, llamados también indeterminantes. Un se encuentra en masculino singular, uno se encuentra en masculino plural. Una es femenino singular y unas es femenino plural. Cabe resaltar lo siguiente, que cuando nosotros trabajamos los artículos definidos, vamos de alguna otra manera a determinar la cantidad de objetos o de sustantivos que nosotros queremos presentar, a diferencia de los indefinidos, que no sabemos un número determinado para establecer los sustantivos. Posible confusión con algunos pronombres personales, de los cuales te presentamos los siguientes ejemplos. Cuando decimos lo magnífico, la palabra magnífico es un adjetivo sustantivado. ¿Y cómo lo diferencio de un pronombre? Cuando yo trabajo el artículo lo, date cuenta que ganó es un verbo. Entonces, cuando tú veas a los artículos lo, los, la y las al costado de un verbo, automáticamente tienes que decir que es un pronombre personal. Pero cuando tú veas que estos artículos están al costado de sustantivos, quiere decir que son trabajados como artículos. Los niños, date cuenta que acá está trabajando como artículo, mientras en los asustaron trabaja como pronombre. La manzana, está trabajando como artículo. En cambio, en la encontró, está trabajando como pronombre. Las cintas trabaja como artículo, pero cuando digo las vende, trabaja como pronombre. ¿Y por qué? Recordamos que está haciendo el uso de verbos. Sigamos. El artículo neutro lo y la sustitución. Entre sus ejemplos tenemos lo siguiente: como adjetivo, su hermoso cabello. Cabello es el sustantivo y está siendo calificado por la palabra hermoso. En cambio, cuando trabajamos como sustantivo, lo hermoso de su cabello. Este adjetivo hermoso ha pasado a ser sustantivo para que pueda trabajarse en esta categoría. Es por eso que hay excepciones que se trabajan en esta clasificación y para ello tenemos algunas normativas. Ejercicios de la página 26. Tenemos aquí
Lo vi nuevamente y descubrí lo curioso, lo incomprensible de su dolor. ¿Cuál es un caso de sustantivación? En este ejemplo que nos están presentando, lo correcto sería decir, la número 2 dice lo curioso y luego tenemos lo incomprensible. Como nos dice que cuál es el caso de sustantivación, quiere decir que la respuesta correcta será la letra E, número 2 y número 3 en romanos. ¿Por qué? Porque hay adjetivos que han sido sustantivados. Número 2. Señala la oración que incluye el artículo definido. Cuando hablamos de artículo definido, estamos hablando de la, de las, de los y de él. ¿Y en qué alternativa tenemos esa respuesta? Lo tenemos acá, en la imagen y luego también en el ejercicio 3 que dice la verdad. Por lo tanto, la respuesta correcta será 1 y 3. 3. Señala la alternativa que incluya un artículo definido. Seguimos trabajando los definidos. La, las, el y los. ¿En qué oración tenemos la respuesta correcta? Ajá. Entonces trabajemos lo siguiente. Dime la verdad ahora mismo. Date cuenta que verdad es un sustantivo y la es un artículo. Número 4. Entonces lo seguí con la mirada. Las palabras subrayadas son respectivamente. Date cuenta que este artículo lo está al costado de un verbo. Y este artículo la está al costado de un sustantivo. Por lo tanto, la respuesta correcta será, este lo está funcionando como pronombre, ya que está al costado de un verbo, mientras que la es un artículo porque trabaja con un sustantivo. Número 5. En la número 5 nos dice señala cuál de las siguientes palabras no puede cumplir la función del adjetivo determinante. En esta oración que estamos trabajando debemos de colocar cuál es la respuesta correcta. Por lo tanto, cuando hablamos de determinantes, que fue la clase anterior, habíamos dicho que se clasificaban en demostrativos, posesivos, numerales e indefinidos. Quien no corresponde a esta pregunta es la letra C, que es tiempo. Número 6. Señala cuál es uno de los accidentes gramaticales del artículo. Nosotros tenemos dos accidentes gramaticales, género y número. Por lo tanto, la respuesta correcta será la letra C, género. ¿Cuántos sustantivos modificados por artículos hay en el siguiente fragmento? Cuando nos dicen modificados es porque un adjetivo ha sido sustantivado. Tú me levantas, tierra de Castilla, en la rugosa palma de tu mano. Acá solo observamos al artículo la que está trabajando con este adjetivo sustantivado. Por lo tanto, la respuesta será 1. Número 8. Es una contracción. Tenemos dos tipos de contracciones. Al, que es la suma de a más el, y del, que es la suma de d más el. Por lo tanto, la respuesta correcta será la letra D, del. Número 9. La cantidad de artículos en la gramática española es... Recuerda que dentro de los definidos tenemos a el, la, los y las. Y en los indefinidos tenemos a un, una, unos, unas y lo. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra D, 9. 10. Algunos artículos definidos se pueden confundir con ciertos, habíamos hecho esa aclaración, con pronombres personales. ¿Por qué? Porque cuando está el artículo al lado de un verbo, se convierte en un pronombre. Número 11. Señala la oración que presenta un artículo. Busquemos acá en la oración C,
Era tarde cuando una voz me llamó. Date cuenta que acá hay un artículo que es una. ¿Y de qué clasificación? Indeterminado o indefinido. Recuerda que como nos dice artículo, es una pregunta muy abierta, pueden ser cualquiera de las dos clasificaciones. Ahí tenemos la respuesta, la letra C. Número 12. El artículo y el modifican al sustantivo. Si habíamos dicho que eran, en este caso, en la número 12, por lo tanto, vemos con quién hay la confusión, que es el pronombre. Número 13. Presenta artículo indefinido. Para que sea indefinido tiene que ser un, una, unos y unas. ¿En qué oración presentamos estos artículos? Pues en la letra C, una, y mirada es el sustantivo. Sigamos. 14. En la oración, una buena cosecha da un buen vino, tenemos que ver la alternativa en las cuales se ha trabajado este ejercicio. En este caso acá, una va a funcionar como un artículo indefinido. ¿Ya? Ambos trabajan como artículos indefinidos. Ahora, como tarea, tienes resolver la página número 28.